quizás fue el discurso más trascendental de su carrera, Jesús Huerta de Soto, maestro intelectual de Javier Milei, le dedica unas emotivas palabras durante la recepción del premio Juan de Mariana, dejando al presidente argentino en lágrimas tras el honor recibido. Escuchemos ahora el discurso del doctor Jesús Huerta de Soto, un prócer de las ideas de la libertad. Gracias. Hoy nos toca rendir homenaje a un hombre que no tiene miedo, que no duda en inmolarse en su sed por cambiar el mundo, a un hombre cuyo corazón vibra con fuerza al solo sonido de la palabra libertad. Porque Javier Milei lucha y persigue la libertad, que es su gran sueño, sin descanso, sin concesiones, con una energía y pasión que en la historia solo puede encontrarse entre los grandes héroes de la libertad. Porque Javier Milei se ha convertido en todo un modelo. Primero, para los que cultivan la ciencia económica, porque él, como economista consumado que domina su materia, ha sido capaz de darse cuenta con humildad de que solo se puede entender el mundo que nos rodea siguiendo el enfoque dinámico, empresarial y creativo de la Escuela Austriaca de Economía, que, por cierto, debería de llamarse Escuela Española. Aquí el profesor Jesús Huerta de Soto hace alusión al mismísimo Juan de Mariana, un padre jesuita español cuyas ideas del siglo XVII se consideran precursoras de los ideales liberales. Abogó por la limitación del Estado, planteó la idea de que la inflación es su impuesto, y para controlar este problema de la inflación, planteó también la idea de controlar el gasto público, es decir, gastar menos de lo que ingresa. La Escuela Austriaca de Economía tiene su origen en 1871, cuando Karl Menger publica su libro Principios de Economía, lo que quiere decir que Juan de Mariana antecedió por 2 siglos y medio a la Escuela Austriaca de Economía, un verdadero prócer de las ideas de la libertad. Debería de llamarse Escuela Española, pues tiene su origen en nuestros escolásticos del siglo de oro. Utilizando sus propios términos, Javier Milei ha sido capaz de ver la trampa neoclásica del mainstream, por el irrealismo de sus supuestos, por su reduccionismo formal y metodológico, y sobre todo por basarse en unos fantasmagóricos modelos de equilibrio que en el peor de los casos alientan la ingeniería social y el estatismo, y en el mejor de los casos han inducido el grave error de defender el mercado por razones equivocadas. Por ejemplo, por ser perfecto, cuando el mercado libre nunca está en equilibrio, ni mucho menos es perfecto, sino que, como nos enseña la escuela austríaca, el mercado es un proceso humano de cooperación voluntaria, espontáneo y maravilloso, que impulsa la creatividad y la coordinación. Proceso que no se puede mejorar, ni mucho menos sustituir por un estatismo, cuya imposibilidad científica también la escuela austríaca ha demostrado. Pero Javier Milei se ha convertido además en un modelo para los políticos de hoy. Creo que por aquí hay alguno. Y es que Javier Milei, solo porque conoce perfectamente el fundamento científico de lo que dice, es capaz de defender la libertad con el convencimiento y la honestidad intelectual con que lo hace. Y de la misma manera que ningún médico debe ejercer su profesión sin dominar la medicina, ningún líder político, parlamentario, embajador
o alto funcionario de ningún ministerio tendría que estar autorizado a realizar su labor sin conocer previamente la teoría básica de la economía, la libertad y la ética que enseña la escuela austriaca. El trabajo más difícil de un país, con certeza inequívoca, es el de servir como presidente del gobierno. Las vidas de millones de personas en el presente y millones más en el futuro están en las manos conductoras de una persona. Hacerlo mal, cualquiera puede, claro está, pero hacerlo bien requiere mucho más que buenas intenciones. Requiere de un conocimiento profundo de la ciencia económica, de entender la realidad más allá de las simplificaciones heurísticas que hacemos a diario los seres humanos, de honestidad intelectual. Todo esto es imposible que una persona sin la preparación adecuada pueda comprender simplemente por intuición o por un análisis hecho en base a su experiencia de vida. Hagamos un ejercicio de honestidad. Prácticamente ninguno de nosotros, prácticamente ninguno, dejaría el destino de nuestra vida en manos de una persona que no esté calificada en medicina, ni tampoco de reputación dudosa. Tampoco buscaríamos a otra persona que no sean ingenieros o científicos para desarrollar tecnología, para construir cohetes e ir a la luna o para edificar una ciudad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que para el cargo más complicado que hay en un país, donde intervienen millones de personas, todos con metas distintas, con sueños distintos, con capacidades distintas, con gustos distintos, todos con justa razón buscando el bienestar de sus familias en el presente y pensando en el futuro, entonces nosotros le cedamos con tanta facilidad el poder a una persona que no conoce prácticamente nada de teoría económica austriaca de decidir sobre nuestras vidas? Sí, digo teoría económica austriaca porque hay otras teorías económicas como la keynesiana o la marxista, mucho peor, que no conducen a otro lado que no sea a la miseria y a la pobreza. El cargo de presidente del gobierno debería tener una exigencia curricular proporcional a la responsabilidad que conlleva ese cargo. En otras palabras, debemos exigirles a los líderes políticos no solo gritos convincentes, sino el currículum más exigente de todo el país. Pero además, frente a la actual deriva de la democracia, que se ha convertido en un sistema perverso que se basa en la mentira y en la compra de votos con dinero robado mediante impuestos, Javier Milei ha demostrado que es posible decir siempre la verdad y explicar la dura realidad a los ciudadanos, y aún así que estos te voten y apoyen masivamente las ideas de la libertad, con la garantía además de que su líder, al margen de los sinuosos e inevitables condicionamientos de la pequeña política de cada día, nunca perderá el norte ni cejará en su empeño por impulsar cada vez más la libertad. Por tanto, todos aquellos que busquen convertirse en el tan ansiado Milei de cada país ya saben cuál es la hoja de ruta y lo que tienen que hacer: seguir al pie de la letra el modelo de Milei. Pero además, Javier Milei se ha convertido en un modelo para todos y en especial para los más jóvenes. Porque frente al virus más letal del estatismo que infecta el alma humana, Javier Milei tiene el mérito extraordinario de haber popularizado como nadie las ideas de la libertad, literalmente enseñando teoría económica a miles y miles de personas en calles y plazas y a través de los medios, demoliendo intelectual y moralmente las ideas estatistas que hasta ahora atenazaban, como él dice, a las personas de bien. Y especialmente Javier Milei es un modelo para los más jóvenes, que aún no se han contaminado del todo, ni enganchado a esa droga que es el estatismo,
Jóvenes que a poco que estudien y sigan las ideas de la escuela austriaca, enseguida se convierten en los más ardientes defensores de la libertad y en los más acérrimos enemigos de la violencia y coacción sistemáticas que encarna el Estado. En la lucha secular entre el bien, representado por la libertad, la vida y la propiedad, y el mal, encarnado en la violencia y coacción del Estado, hoy podemos decir que el estatismo está herido de muerte, intelectual, moral e históricamente, y que es nuestra misión en este siglo darle la puntilla definitiva. Y gracias a Javier Milei y a los que sin duda alguna vendrán detrás de él, el futuro es nuestro, es decir, de los que amamos y creemos en la libertad. Y no es extraño que hoy estén en un verdadero estado de shock, aterrorizados y a la defensiva, los políticos y estatistas de todo pelaje, o como diría Javier Milei, el zurderío mundial. Aunque yo añadiría, parafraseando a Hayek, el zurderío de todos los partidos, sean de izquierdas o de derechas. Sobre el zurderío mundial, cualquier gobierno, llámese de izquierdas o de derechas o como quieran llamarse, que pretende subir impuestos, aplicar licencias comerciales, controles monetarios, socavar la propiedad privada, en definitiva, cualquier política pública que pretenda limitar las libertades individuales son políticas socialistas, comunistas, es decir, del zurderío mundial. Y finalmente, y en cuarto lugar, Javier Milei es un modelo de generosidad. Y no solo de generosidad con sus antiguos adversarios, provengan de donde provengan. Si es que con franqueza y lealtad, al final tienen el coraje moral y la honestidad intelectual para dar el paso de reconocer sus errores, convertirse y abrazar el ideal de la libertad. Y, por ejemplo, cuantísimos son y cada vez más los que se dicen: yo no lo sabía, pero escuchando a Milei, ahora me doy cuenta de que lo que yo siempre he sido o he querido ser es anarcocapitalista. Pero generosidad, sobre todo intelectual, porque Javier Milei nunca se ha endiosado, ni deja de citar en cualquier oportunidad que tiene a sus grandes mentores, incluyendo a aquellos que, como yo, no merecemos que se nos ponga al lado de gigantes como Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner o Hoppe. Y por ello, y por la inmensa felicidad personal que me ha proporcionado Javier Milei en esta época de mi vida, sobre todo desde el día en que su hermana Karina, aquí, a mi derecha, hoy presente, el día en que su hermana Karina nos comunicó aquí mismo en este casino de Madrid, hace exactamente un año, que habían decidido lanzarse a la carrera electoral. Y cuando todavía ninguno podíamos siquiera imaginar el alcance y popularidad que gracias a Javier Milei iban a adquirir a nivel mundial las ideas de la escuela austriaca y de la libertad. Tengo, por tanto, la obligación personal, moral, ineludible de agradecer a este hombre su generosidad intelectual y toda la felicidad que me ha dado. Y aquí, afortunadamente, ha venido en mi ayuda el artista cubano, creo que está allí, Richard Somonte, que llegó a Madrid huyendo del socialismo
y que se ha especializado en retratos ciclópeos de grandes personajes, especialmente toreros, como Juan Belmonte, del que, por cierto, mi abuelo fue banderillero. Y Somonte enseguida me sugirió la idea de culminar un gran retrato de este verdadero matador de toros, o torero de la política del siglo XXI, que es Javier Milei. Y en este caso, obviamente, el toro a lidiar y matar es sin duda alguna el Estado. Retrato que tenemos hoy aquí para regalárselo en este acto y con la dedicatoria que todos podrán leer cuando termine de hablar dentro de 1 minuto y medio. Y que dice así: al titán de la libertad, el presidente Javier Milei, de su profesor Jesús Huerta de Soto en el día de hoy. Y termino, en este caso, parafraseando a Martin Luther King, con un I have a dream. Yo tengo un sueño. Porque sueño con el día en que el Estado haya sido por fin desmantelado y solo sea recordado como una oscura y tenebrosa reliquia histórica. Sueño con un mundo en el que la lógica y razón de Estado, junto con los conflictos sociales y violencias sin fin que generan, hayan desaparecido por completo y para siempre. Sueño con un mundo sin estados que quieran acumular el máximo de territorios y seres humanos a los que explotar y expoliar fiscalmente. Sueño con un mundo en el que los burócratas no laven el cerebro de nuestros hijos ni los consideren propiedad del Estado. Sueño con un mundo en que esa gran mentira que es el estado del bienestar haya sido sustituido por el verdadero bienestar sin Estado, especialmente para los más necesitados y vulnerables, y en el que la coactiva y prostituida justicia social haya sido sustituida por la prosperidad sin límite del libre mercado y por la solidaridad humana voluntaria basada en el amor, que solo es verdadero si es libre, pero no si se impone con la coacción o la violencia. Sueño, por tanto, con un mundo voluntario, autorregulado y anarcocapitalista, sí, y en el que todos los servicios públicos que hoy coactiva, inmoral y malamente proporciona el Estado, incluyendo los de la justicia, ojo, justicia con mayúsculas y sin apellidos, el orden público y la prevención, represión y sanción del delito sean proporcionados, como explica la escuela austríaca, de forma plenamente moral, eficiente y privada. Cuidado, el anarcocapitalismo no es una anarquía de sálvese quien pueda. En el anarcocapitalismo hay propiedad privada y hay leyes que regulan las interacciones entre los seres humanos. Y somos nosotros quienes, por amor al prójimo y de manera voluntaria, ayudamos a nuestros semejantes. Y no de forma coactiva, donde un grupo de personas te quitan a un grupo de personas para darle a otro grupo de personas que ellos consideran que deben recibir. Y en el camino se quedan con unas comisiones para sí mismos y además dejan tongos montados y chanchullos por todos lados. No es el gobierno quien ayuda a las personas. Somos nosotros como contribuyentes quienes ayudamos a las personas y otros se llevan las glorias y el mérito. Nosotros como sociedad podemos organizarnos de manera que nuestro dinero vaya de forma más eficiente a los albergos para las personas en necesidad, para los comedores de las personas que más lo necesitan, para financiar los estudios de las personas, de los niños que más lo necesitan. Incluso para poder monitorear con mayor precisión a dónde van nuestros fondos, a quién específicamente estamos financiando y ver el progreso de los estudios, por ejemplo, de la persona que estamos financiando. Somos nosotros quienes debemos salvar a nuestra sociedad, no otros que, queriendo atribuirse luces que no le corresponden, vienen a hacerse pasar por salvadores y terminan siendo el cáncer que destruye a nuestra sociedad.
Sueño, en suma, con un mundo en el que el ser humano se libre por fin de las cadenas del estatismo y pueda optar por Dios, si así lo desea, con total libertad. Con Javier Milei y gracias a las fuerzas del cielo que siempre nos acompañan, hoy la historia del futuro ha comenzado y mi sueño empieza a hacerse realidad. Y termino con 4 vítores. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva su presidente Javier Milei! Y cómo no, ¡viva la libertad, carajo! Javier Milei ha logrado que por primera vez un presidente que se dedica a decir las duras verdades y con una honestidad intelectual que queda cada vez más clara a medida que conocemos más sobre economía, ha logrado que las personas lo entiendan y lo voten. Que no quede ninguna duda, el camino hacia el progreso es duro y difícil. Pero el camino planteado por los genios de la Escuela Austriaca de Economía, Menger, Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe, Huerta de Soto, Rayo, Ancho Bastos, Javier Milei, es el camino correcto que nos llevará a estar cada día mejor y donde la pobreza y la miseria no serán nada más que un mal recuerdo cementado en el pasado.